Hola, ¿cómo están? Yo soy Mario Brieño y bienvenidos al programa de Rock and Business, porque la pasión tiene diferentes formas de expresión. Rock and Business. Gracias por escribirnos y por compartir estas pequeñas cápsulas que estamos ya llegando a más personas interesadas en hacer de su vida la mejor expresión de su ser. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante para muchos de nosotros que estamos en búsqueda de algo más significante. No en búsqueda solo de tener lo que la sociedad nos dice que es el éxito, por medio de los bienes materiales, el poder, el respeto y particularmente el dinero. Por favor, no estamos diciendo que el dinero es malo, por supuesto que no. Pero sí creemos que el dinero es un medio para y no es un fin en sí mismo. Es necesario, por supuesto, como dice la frase, el dinero es como el aire que respiramos. Necesitamos aire para vivir, pero no vivimos para respirar. Algunas personas que son buenas para hacer dinero, para el comercio, los negocios, para ser productivos, que trabajan mucho o bien que trabajan con un particular talento que es producir ganancias, necesitan hacerlo y si no lo logran, se comienzan a frustrar. Otras personas que no les interesa mucho el dinero y disfrutan de la sencillez de una vida con un sentido de armonía con su entorno, que pueden dedicar su vida a un oficio o a un servicio, al estudio o a la contemplación, ¿quién puede decirles a unos o a otros que están equivocados? ¿Cómo podemos criticar desde nuestra perspectiva y tal vez desde nuestros complejos, nuestros problemas y miedos, desde nuestros valores y creencias? Leí hace poco que la mayoría de los jóvenes en la actualidad se mueven por el dinero, que el 80% de los jóvenes quieren ser ricos y el 50% quieren ser famosos. Además, puede ser que critiquemos estérilmente a los jóvenes que hemos formado y etiquetado con estos eslogans de millennials, generaciones X, Y y Z, señalándolos como si fuéramos ajenos a ello. Decía Maquiavelo que solo cuando nos hagamos responsables de todo ante todos, será el día que podremos arreglarlo. ¿Cómo? ¿Ser yo responsable de los delincuentes? ¿De la gran población que abarrota las penitenciarías? ¿Ser yo responsable de la inseguridad y de la impunidad? ¿De la corrupción, la división, el encono y la adversidad? Sí, yo soy responsable y tú también, si así lo quieres compartir. Solo cuando nos hagamos responsables todos de todo, será el día que podremos cambiarlo, decía Maquiavelo. Otra frase que leí de él hace ya muchos años decía algo más o menos así: por cada peso que le quites a la educación, tarde o temprano deberás dedicarle 3 pesos a la seguridad. Ahora tenemos hordas de jóvenes desempleados con poca o nula preparación, tanto académica como formación familiar, con valores poco virtuosos. Jóvenes y no tan jóvenes que tienen necesidades y quieren satisfacer sus gustos. Personas que estamos sujetos a las redes sociales, a medios de comunicación que nos condicionan y nos quieren vender a toda costa sus productos, sus servicios, sin importar lo que tengan que hacer para lograrlo. En nuestros países latinoamericanos, la esperanza de vida ha aumentado arriba de los 75 años de vida, un poco más para las mujeres que para los hombres. Eso es un dato muy interesante. La edad de retiro, por otro lado, o de jubilación, ha aumentado también. A esa poca cantidad de personas en edad de trabajar, auméntale todavía a los jóvenes que están llegando a los 18 años de edad y necesitan trabajar, hayan estudiado o no.
Esto nos produce, al menos en países como México, que en 10 años el aumento de la población en edad de trabajar pasó de 56% a 66%. Es decir, una cantidad de entre 14 y 17 millones de personas que tienen necesidad de trabajar, o digámoslo así, de generar ingresos para satisfacer sus necesidades, para comprar su celular, para divertirse o bien para salir adelante. Si de por sí el desempleo es rampante en Latinoamérica, existen cerca de 170 millones de jóvenes entre los 19 y 29 años de edad, y la mitad de ellos en Latinoamérica no tienen empleo. De los que sí tienen empleo, la mitad de ellos no tienen prestaciones, es decir, su ahorro para el retiro no es opción. Pero como la esperanza de vida ha aumentado, particularmente por el desarrollo de la medicina, pero también porque es un excelente negocio. Ahora, quédate con la mayor parte de jóvenes, mujeres y hombres ya hechos que tienen necesidad de trabajar. Somételos a la carestía. En ciudades hacinadas como la Ciudad de México, Río de Janeiro, Bogotá, Lima, Santiago, Quito u otras de nuestra hermosa región latinoamericana. Los sociólogos y estudiosos de este efecto, gente seria que ha observado estos números, nos alertan de un problema que ya es latente en la actualidad para muchos de nuestros países. Quienes plantearon dos escenarios posibles: o Latinoamérica tendría un gran músculo muy importante para ser productivos y mejorar el bienestar de nuestros países, o habría explosiones sociales que ahora ya son un referente en países mal gobernados, con violencia, inseguridad, delincuencia, encono, etcétera, etcétera. Personas que no han tenido las oportunidades para ser productivos e impulsores de cambios sociales para el bienestar, en países en los que no hemos generado las condiciones para que eso se genere, con una educación muy lejana a lo que debiera ser, con maestros mal pagados y mal preparados, que ellos son la clave para lograr una educación de calidad, con excelentes maestros, talentosos en muchos de ellos, que no son impulsados para que sean ellos el motor del bienestar social. Aunque como es una inversión que no es de corto plazo, no se invierte en ello, y además como la ignorancia es manipulable, entonces con fines electorales la educación continúa su decadencia. Hasta un joven que está en una tienda de conveniencia, con sueños y necesidades, mal pagado e inconforme, pero que quiere y piensa en cómo salir adelante, sabe que la preparación es la clave para lograrlo. La gran cantidad de escuelas y carreras que ahora están muy a la mano se abarrotan de manera virtual, con cursos en línea por las noches y en fines de semana, para lograr preparar a estas personas, no solo jóvenes, sino también gente de edad ya madura, que quieren actualizarse, prepararse para lograr abrirse paso en sus carreras laborales. Sin embargo, la calidad de la educación y la cantidad de educación de calidad es escasa. Veamos algunos números que son evidencia de esto. En México solamente entran a la preparación superior 20 de cada 100 aspirantes. De los que entran, de cada 100 solo egresan 18. Los demás, por razones diferentes, abandonan los estudios antes de terminar. Y de cada 10 que sí egresan, solamente encontrarán trabajo 4 de ellos, al menos en algo para lo que estudiaron. ¿Qué datos? Con modalidades de outsourcing mal implementado, no porque sea una mala figura, pero sí se implementa mal. Sin prestaciones, 2 de los 4, la mitad. Y para acabarla de amolar, de los 10 que salieron de la escuela, 6 de ellos contarán con preparación por debajo de lo suficiente. La semana pasada, platicando con un empresario, me comentó que puso una solicitud para contratar un chofer para su empresa y creía que llegarían unas 10 personas, llegaron 150.
que lo sorprendió, pero que uno de los postulantes tenía grado de doctor en física nuclear. En un centro de investigación que visité hace un par de meses no tenían internet, pues parece que no lo habían pagado por falta de asignación de presupuesto. Esto nos da una idea del interés que le damos a la ciencia, a la tecnología y a la educación. Sin embargo, el doctor de física nuclear se está postulando para un trabajo como chofer. No es que sea indigno ese trabajo, por supuesto que no, pero nos da una muestra de lo mal que estamos haciendo las cosas. Entonces, por un lado, tenemos gente que demanda capacitación, educación, y no solo la demanda, la necesita. Por otro lado, tenemos una educación que dista mucho de ser de calidad, incluso en cantidad. Si seguimos investigando un poco, llegamos a otras formas de adquirir ese conocimiento necesario para nuestra gente. Y llegamos, por ejemplo, a la lectura, donde tenemos algunos datos que nos muestran nuestro interés por el conocimiento. Aunque los datos no son muy consistentes, pues encontramos información de diferentes fuentes. Lo que sí son consistentes son las conclusiones a las que llegamos. En México se compran 5 libros por persona por año, aunque muchos de ellos son entregados de manera masiva, no necesariamente comprados, sino como parte de un negocio. Pero quedémonos con los 5 que sí se compran. 8 de cada 10 libros que se compran en México son de temas de superación personal y autoestima. Muchos de estos libros, que como dice Juan Domingo Argüelles, deberían ser parte de un diario o de un blog y no necesariamente de una publicación. O como dice mi amiga la doctora Aixa Powell, de una persona que publicó su libro y al escuchar su presentación me dijo que lo que necesitaba esa persona no era publicar un libro, sino una terapia. Sigamos con los números. De los libros que se compran, 8 de cada 10 no pasan de la introducción. Los compramos y nada más leemos la introducción y ahí se queda. Otro dato decía que en México las personas en promedio leemos 0.64 libros por persona por año, es decir, no terminamos ni un libro en promedio. Otro que el 50% de los latinoamericanos simplemente no lee. Otro es que solamente el 20% de los que sí leen tienen habilidades suficientes de comprensión. Ahora existe el término de analfabeta funcional que nos dice que pueden saber leer y escribir, pero no lo hacen y entonces de nada les sirve saber leer o leer. Otros confunden la lectura con leer blogs y publicaciones de 288 caracteres basándose en publicaciones que distan mucho de ser serias fuentes, pero sí son parte de sus argumentos y a veces hasta de sus decisiones. Hace algún tiempo, hace como un par de años, en una reunión de negocios, un director le decía a otro que las personas con ojos claros tienen una captación diferente de la luz solar y que por tanto eran más inteligentes. Ante la mirada divertida del director de los ojos claros, una directora que estaba a un lado vio una expresión de adulación. No hizo más que decirle al otro director, ¿de dónde sacó ese cuento? La otra persona, ante la evidente situación, replicó, sí, hay un estudio que lo dice. La otra directora le dijo que si tenía los datos bibliográficos de ese estudio, que lo diera como referencia, pues ella era doctora y era especialista en la materia. El silencio se hizo. Estas lecturas poco serias nos llenan de argumentos ligeros que conforman mucho de nuestro diálogo diario. Pues lo leí en las redes sociales, en el internet. Nos llenan de ligereza. Estos datos que puedes encontrar en el libro que escribí, con sus referencias bien sustentadas, nos permiten ver una cruda situación que es nuestro poco o nulo interés por el conocimiento de calidad. Libros serios, historias fabulosas, clásicos de la literatura, desde libros
sencillos como La Isla del Tesoro de Stevenson, hasta el Aleph de Borges, la Ilíada o la Eneida, libros de aventuras de Julio Verne, la Divina Comedia y tantos más, por supuesto la Biblia, El Principito, Moby Dick o incluso cientos nuevos talentos que existen, como el joven que me dio a leer un cuento mi hija hace un par de años, casi 2 años, que me dejó tan conmovido como El Inmortal de Borges. Eduardo, aunque diferente, la pregunta sería, ¿qué podemos aportar? ¿Cómo podemos hacer nuestra aportación? ¿Cuál es tu propuesta? Piensa en esto. Hemos sido dotados de algo, de una configuración de virtudes, de elementos, de límites y posibilidades con las que venimos a este mundo a aportarlo por medio de la creatividad, al servicio de los demás, de nuestro entorno. En lugar de estar republicando una nota especialmente de crítica de lo mal que está una cosa u otra, del nuevo gentleman o de la nueva lady, de tus preferencias o divisiones políticas, de lo mal que está un gobierno o un político, del daño que le estamos haciendo al planeta con la contaminación, con las playas sucias y los mares llenos de plástico, de las inundaciones en las ciudades por coladeras tapadas, de los que se pasan el alto o de los que invaden los lugares de estacionamiento para personas con diferentes capacidades, desde los que se dividen, de los que dividen y se confrontan en las redes sociales, desde los que critican y ofenden mostrando sus propios problemas y complejos, reflejándose sus propios miedos y sus propias frustraciones. ¿Cuál es entonces nuestra trinchera? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu apuesta? ¿La indiferencia? ¿La crítica? ¿La apatía? ¿La depresión? ¿La mordacidad? ¿La burla? ¿Cuál es tu propuesta? Talento sí hay, sin duda, pero el talento en Latinoamérica es talento. Imagina que vamos a recorrer tú y yo juntos un grupo de personas apasionadas por los paisajes de inmensidad natural y por la caminata. Vamos a recorrer una excursión juntos. Estamos juntando un grupo de 6 a 8 caminantes para recorrer juntos el Camino de Santiago, desde Francia hasta Santiago de Compostela, en la ruta de 36 días, la larga, caminando diariamente un promedio de 24 kilómetros, donde cada una de las personas seleccionadas deberá de representar un rol y tendrá una responsabilidad que cumplir. ¿Te imaginas? Esas responsabilidades las van a cumplir con base en sus virtudes. Por ejemplo, necesitamos a alguien que guíe, mi compadre, por ejemplo, alguien que sepa preparar alimentos, Lupita, por ejemplo, alguien que hable al menos 3 idiomas, francés, inglés y español, alguien que sepa negociar, alguien que sea muy hábil para relacionarse, alguien divertido y elocuente como mi amigo yo, algún artista que nos cante, por ejemplo, que baile o que haga teatro. También necesitamos a alguien que sepa de primeros auxilios, alguien más que sepa resolver las cosas, otro que sepa historia y que también conozca el Camino de Santiago, y alguien que cuente historias, un cuentacuentos. Necesitamos un cuentacuentos, pues tendremos algunas noches de fogata, de cenas sencillas y también algunas elegantes, que utilizaremos para nutrir nuestro espíritu con parábolas, con anécdotas, con historias, cuentos que nos permitan soñar y disfrutar cada uno de los ejercicios. ¿A quién necesitas invitar a tu excursión y qué talento va a aportar? ¿O qué talentos va a aportar? Pues hay muchos que son un estuche de monerías. Tú eres el organizador. ¿A quién llevarías y por qué? Imagina a uno de mis invitados, un ex compañero de mi hija, quien ganó el concurso de cuento corto en la escuela donde mi hijita estuvo en la final. Primero te voy a contar el que quedó en la final. Para ello, te pido que imagines una noche bajo las estrellas, en el Camino de Santiago, a la luz de la fogata, con tu bebida caliente favorita. Una noche oscura y misteriosa, llena de cansancio por la caminata del día y la satisfacción de haber completado la jornada, con el cuerpo cansado y el alma atenta. Del género de historias que son favoritas para esas situaciones, donde se escuchan los grillos y el ronroneo de un río, donde volteas los ojos al bosque y te observa atento desde su profunda oscuridad.
Sí, adivinaste. Las historias de miedo y de espanto, de suspenso. ¿Listo? Si puedes, cierra los ojos y deja de ver mi cara chueca y escucha con total atención. El sabor de su boca era agrio y metálico. Hacía mucho frío y el oxígeno se sentía cada vez más sofocante. Ya no salían lágrimas de sus ojos y aunque intentara gritar, ya no había nadie que pudiera escucharla. ¿Qué más podrías intentar hacer al darte cuenta que estás muriendo de esa manera? If you can hear this whispering, you are dying. Si puedes escuchar este susurro, es porque estás muriendo. La canción fue interrumpida por otra melodía. Ree se quitó los audífonos y terminó su cigarrillo, el cual estaba a punto de apagarse debido al frío y a la humedad que había en ese lugar. Se asomó al bar, donde provenía la canción que había llamado su atención. Y al ver que estaba prácticamente vacío, a excepción de un joven con su guitarra, decidió ser la única espectadora. Jamás había visto a alguien interpretar Going, Going, Gone de Bob Dylan de una manera tan melancólica y sincera. La mirada de la joven, del joven que cantaba, parecía perdida, como si no hubiera notado la llegada de su nuevo acompañante. Solo se dedicaba a cantar y a tocar la guitarra como si existiera para ese momento. No le extrañó que no hubiese nadie más en ese bar. Se sentó en una mesa un poco alejada, escuchando en silencio. Parecía que el turno de esa noche había terminado, puesto que el joven había dejado de tocar, guardó la guitarra en su funda y se levantó de la silla donde se encontraba con la intención de dejar el lugar por la puerta trasera. Sin embargo, la chica sintió algo recorrer todo su cuerpo y dándole el impulso de acercarse a él para no dejarle ir. Comenzaron una conversación que duraría horas. Ree le contó que había escapado de su casa, al menos eso creía, y que no sabía cómo es que ahora se encontraba en ese lugar. El joven parecía bastante serio, pero amable. Hacía que se sintiera cómoda estando allí. Él le comentó que tenía una casa pequeña, no muy lejos de ahí. Sin decir más, tanto ella a él como él a ella caminaron entre la oscuridad hasta llegar a ese lugar. Era una casa extraña. Podría decirse que parecía abandonada, a pesar de que no había rastro de suciedad o polvo. Al estar dentro, Ree sintió una sensación de vacío dentro de su corazón y por un momento le faltó el aire. Él le acomodó una sábana sobre el sillón y se fue a su habitación dejando que se preparara para dormir. Lo vio ir sin decir más y se sentó sobre el sillón un rato antes de acostarse. Observó toda la sala. Entonces notó que en la pared había colgadas pinturas de chicas a las cuales no se les alcanzaba a ver el rostro. Sacó su iPod y dio play donde se había quedado. La canción Another Gig in the Sky de Pink Floyd continuó. En cuanto se acostó, sintió muchísimo cansancio invadir su cuerpo, quedándose dormida al instante en ese lugar frío y sin nombre, donde nunca amanecía. Con Ree habían sido ya 11 chicas. La torturó y cuando no pudo más fue enterrada viva. Era entonces cuando su corazón se detenía, que era la única forma en la que NH podía encontrar compañía más allá de la música. Solo podía mantenerlas a su lado por poco tiempo. Por más que trataba de evitarlo, ellas escapaban de él, convirtiéndose en pintura. Una historia estrujante que en pocas palabras te introduce a una situación de total temor y de desolación. En la próxima cápsula presentaremos la historia de Eduardo, la ganadora de este concurso de cuento corto. Una historia que hace volar tu imaginación y conmueve de una manera sorprendente.
La acabo de leer hace un rato más. Le pedí permiso para leerla, Eduardo. El talento de los jóvenes que espera a muchos Guillermos del Toro que los impulsen y generen las condiciones para que florezcan. Nos esperan a ti y a mí. El Camino de Santiago es tu excursión a la que has sido invitada o invitado. Pregúntate, ¿cuáles son los talentos especiales por los que te invitaron? ¿Cuál es la aportación que tú debes hacer? ¿Qué rol te toca asumir? Tu momento ha llegado y hay alguien a tu lado que te sonríe y te dice, es tu turno, y caminas con temor, pero con valor en el escenario frente a la fogata. ¿Qué has creado para dar? No te pierdas la próxima cápsula, donde avanzaremos en este mismo tema para ir bordeando y entrar a nuestro tema que tocaremos en las próximas cápsulas, la ocasión, el llamado, the calling, con cuentos e historias que serán una delicia para nuestra próxima parada en nuestra excursión de Rock and Business, en nuestro camino de Santiago de Compostela. Y ahora vamos a los saludos, no sin antes pedirte que en los comentarios nos escribas, además de un saludo, y de dónde nos escribes, cuál es tu género literario favorito y cuál es tu libro favorito. Gracias y vamos a los saludos. Por cierto, si tienes un cuento que sea emocionante, que tenga algo que aportar, que nos genere interés y algo particular, que muestre la pasión tuya por la vida, por la expresión de tu ser, mándanoslo a contacto@mabrieno.com. Con gusto lo leeremos y con mucho cuidado respetaremos la autoría, dándote crédito, por supuesto, de todo ello. Ahora sí vamos a los saludos, a ver de dónde nos siguen. Tenemos a Lupita, que se une desde Pachuca, a Lupita, mi hermanita, que extraño mucho, a José Miguel, a Vicente Puga, que se une desde San Juan del Río, Miguel Arturo, que se une nada más que la verdad desde Guadalajara, a Patti, Alfredo Valencia, un abrazo, Alfredo, para ti, a Griselda Guerrero, saludos, qué gusto saludarte, Gris. Miguel Arturo, otra vez, Lupita de Pachuca, Cristian desde Querétaro, Javier Rojas Terrazas, qué gusto saludarte, mi querido Javo, Vicente Puga, Patti, José Miguel, Lupita Brieño, Daniela y Diana Brieño se unieron. Un saludo a todos ustedes. Por favor, no dejen de comentarnos cuál es su género literario favorito, cuál es su libro favorito, y si tienen alguna historia que nos pueda aportar algo, pero especialmente que sea la expresión de tu ser, que nos muestres a ti qué te inspira, compártenoslo y lo leeremos con todo gusto en nuestro programa. Estamos en búsqueda y formando nuevos y valiosos líderes profesionales latinoamericanos, no importa la edad, y vamos por más, hasta alcanzar las estrellas. Muchas gracias.